Bienvenidos a todos mis hermanos y hermanas en Jesucristo. Bendiciones. Soy su servidor Carlos Solís y me encuentra con mi nombre en mi canal de YouTube. Aleluya. Amada Iglesia de Jesucristo, hacia ustedes me dirijo principalmente con este tema que voy a tocar, titulado La segunda venida de Jesucristo. Muy bien. Empezando con este tema, vamos a explicar un breve resumen de Jesús. ¿Quién es Jesucristo? En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 4, dice así. Leamos con el permiso y favor de Dios su palabra. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Si hablamos de Jesucristo, Él es el que era, dice, el que es y el que ha de venir. A lo largo de la historia, las Sagradas Escrituras siempre se ha ido manifestando el Dios de Israel omnipotente y soberano. Por tanto, si Jehová era antiguamente, es el mismo Jesús de hoy y el que ha de venir. Por tanto, el que va a venir, ¿quién es? No es el mismo que diga es el mismo Jehová o Jesús. Jesús es el mismo Jehová y es el mismo Espíritu de Dios. Por tanto, Dios es uno solo. Amada Iglesia de Jesucristo, ahora continuemos con este tema de la segunda venida de Jesucristo, que nos viene trayendo muchas interpretaciones muy difíciles en cuanto a este asunto. En cuanto a la venida de Jesucristo, quiero darles también otra breve explicación. Lo que primero va a acontecer son los 4 primeros juicios que Dios va a traer a la tierra, ¿sí? Que está en el libro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 12 al 23. Por tanto, Dios va a empezar con su juicio a la tierra, que está en los primeros 4 sellos del libro de Apocalipsis. Cuando ocurre el 5.º sello, ahí es donde se va a manifestar el hijo de perdición. Entonces, es ahí donde va a ocurrir la segunda venida de Jesucristo en el 6.º sello. Es ahí donde ocurre la venida de Jesucristo. Leamos el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo 30. Esto es lo que ocurre en el 6.º sello del libro de Apocalipsis, del capítulo 6. El Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo 30, dice así. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Acá hay un gravísimo problema en cuanto a los hermanos que creen que Jesús va a venir antes de la tribulación, y otros creen que va a venir a la mitad de tribulación, y otros creen que va a venir al final de la tribulación. Los tres están en un punto equivocado. No va a haber 2 venidas. Uno cree que va a venir Jesús en un arrebatamiento, va a ocurrir un arrebatamiento secreto a la iglesia y después va a volver a la tierra. Eso es completamente erróneo. Volvamos a repetir y a leer y poner atención a lo que dice el versículo 30 del capítulo 24 del Evangelio de San Mateo. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Cuál es esa señal que va a aparecer en el cielo? Muchos no se dieron cuenta. Se está dando cuenta, es el arrebatamiento.
Esa es la señal que Jesús va a dar en el cielo, el arrebatamiento. Sigamos continuando con esta lectura. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Por qué van a lamentar? O sea, lo que va a acontecer después que aparezca la señal, va a haber lamentaciones en las tribus de la tierra. Tribus se está refiriendo especialmente a las tribus de Israel, como a todas las personas de la raza humana. Entonces va a haber una grave lamentación acerca de esta señal, porque habrá ocurrido el arrebatamiento. Si de repente su hijo seguía a Jesucristo, vivió en santidad, fue arrebatado. Y a muchos padres se les desaparecerán los hijos. Y muchos andarán en un lamento terrible sobre la tierra. Entonces, lamentarán no haber creído también en el arrebatamiento. El mundo se convertirá en un lamento. El mundo comenzará a parecerse a un infierno. Se escuchará puros lloros y puros lamentos. Dice bien claro. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Continuando con la lectura dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces, Jesús, cuando levanta a su iglesia desde los muertos, empezando desde Adán y Eva, porque no solamente son los que vino Jesús, esa es otra doctrina errónea que creen que Jesús va a resucitar a los de su época en adelante. Esa es mentira. Jesús vino a resucitar desde Adán y Eva, porque Él vino a hacer la obra redentora en vida y después de muerto tuvo que irse al corazón de la tierra, al seno de Abraham, a predicar también a los suyos y también a las otras ovejas. Por tanto, fueron redimidos, expiados, y Jesús se los llevó. ¿A dónde? Al paraíso, que está en el tercer cielo. Y Jesús vuelve por ellos, a resucitarlos a ellos, porque ellos también esperaban en la venida del Señor Jesús. Está en el libro de Génesis, capítulo 49, versículo 10. Adán y Eva esperaban la redención y la expiación. Por tanto, Jesús se los lleva en el arrebatamiento. Y verán, dice, continuando con la lectura, verán al Hijo del Hombre. Una vez que haya sucedido el arrebatamiento, suceden las lamentaciones, muchos lamentarán por no haber creído en ese arrebatamiento, que es la segunda venida. No hay dos venidas, es una sola nomás. Entonces, lamentarán y verán, dice después. Entonces, todo ojo lo va a ver. Todo ojo va a ver a Jesús en su trono. Según el sexto sello, dice que verán también, ahí se cumple, verán al Hijo del Hombre en su trono. Entonces, ¿por qué quiere decir eso? Que la ciudad nueva Jerusalén va a descender de los cielos y se va a estacionar en lo alto de los cielos. Entonces, como esto se va a parecer a un infierno, con mucho lamento, dice, mucho va a haber lamento, lloro, por no haber creído en el arrebatamiento, habrá habido un caos sobre la tierra. Imagínense, varios conductores se chocarán unos a otros, en los cielos, los aviones, habrá un caos total. Habrá un lamento, se parecerá a un infierno. Mientras arriba, cuando vean al Hijo del Hombre, verán que se parecerá a un paraíso. Por tanto, el infierno saldrá del corazón de la tierra con este inicuo que se hizo pasar por Dios, y Jesús en su venida, en su venida a este inicuo lo matará, dice, con el resplandor de su venida. Entonces lo sacará de su templo y lo matará, a la bestia, al falso profeta, a este hijo de perdición, a este impostor que se hizo pasar por Dios.
En el arrebatamiento, eso es lo que sucede. Cuando Él viene, el resplandor de su venida lo mata. Y es ahí donde sucede el arrebatamiento y comienzan las lamentaciones y verán, dice, al Hijo del Hombre. Entonces, ahí todo el mundo quedará sorprendido porque Jesús mismo, el reino de los cielos, se habrá acercado a esta tierra y estará arriba en lo alto. Y muchos querrán, y muchos le dirán, Señor, ábrenos la puerta, Señor, déjanos entrar. Pero Jesús le dirá, como se refirió a su pueblo de Israel en vida: no conozco, apartado de mí, malditos. Entonces, apartado de mí, no los conozco. Dice, serán las expresiones tan duras de parte de Jesús hacia esos creyentes tibios, que les dirá así: y lo castigará dice el Evangelio de San Mateo capítulo 24 versículo 51, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús los va a poner con los hipócritas a todos aquellos que se queden. Capítulo 25, versículo 13. Otro ejemplo. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. O sea, las expresiones de Jesús hacia esas personas infieles que se quedaron, hacia su iglesia, estamos hablando, hacia su iglesia: no los conozco, le va a decir. Entonces, será la expresión tan dura como las personas que son condenados al infierno. Entonces, este mundo sobre la faz de la tierra se parecerá a un infierno. Jesús le implorarán arriba, porque verán la nueva Jerusalén que se estacionará arriba en los cielos, donde Jesús ha arrebatado toda la iglesia fiel. Le implorarán que les deje entrar, pero Jesús les dirá que no. Ahí, entonces, mis amados hermanos y hermanas, se cumple. Continuando con la lectura, disculpen, del Evangelio San Mateo capítulo 24, versículo 31, pasamos. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces Jesús, una vez que dice, y verán la señal, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Primera escena, sucede en el versículo 30, dice así, sucede el arrebatamiento. Segunda escena, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Toda la raza humana va a lamentar, el mundo se va a convertir en un lloro. ¿Por qué? Porque ha sucedido algo lamentable, el arrebatamiento. Muchos seres queridos de uno se les fueron. Se les fueron muchas personas. El arrebatamiento ocasionó un caos, accidente por todos lugares. El mundo se convirtió en tinieblas. Por tanto, el mundo se convirtió en un infierno. Tercer evento, y verán, dice, y todo el mundo verá al Hijo del Hombre, verá al Hijo de Dios en su trono estacionado arriba en lo alto. Será, amados hermanos, el infierno se aparecerá en la tierra, sobre la faz de la tierra, y el reino de los cielos del paraíso se va a aparecer también delante de los ojos de todos los hombres, para que no tengan duda de que existe verdaderamente un Dios, y que el paraíso existe, y que la eternidad existe. Estará frente a sus ojos el mismo Dios de Israel, omnipotente y soberano, demostrándoles su gloria, su trono, la nueva Jerusalén, estacionada en el reino de los cielos. El paraíso estará arriba y el infierno empezará a aparecerse sobre la faz de la tierra. Y esas personas que estén en el infierno, que se parecerá a un infierno este mundo sobre la faz de la tierra, Jesús les dirá, no los conozco si quieren entrar arriba. Y habrá muchos que intenten ingresar arriba, pero Jesús los botará. Bueno, versículo 31. Y enviará, cuarta escena, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Entonces dice,
y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro extremo. Entonces, cuarta escena, ¿qué va a suceder cuando ocurra el arrebatamiento en la segunda venida? Que Jesús mandará a todos sus ángeles, a los encargados, y al toque de trompeta juntará a sus escogidos. ¿Quiénes escogidos? Los 144.000 de las 12 tribus de la nación de Israel, desde un extremo hasta el otro extremo, de toda la descendencia de Israel que fue esparcida en todas las naciones sobre la faz de la tierra. Ahí se cumple lo que Jesús también dijo: también tengo otras ovejas que no son de este redil, y los juntará, porque ellos se procrearon con todas las naciones gentiles. Por tanto, Jesús, a todos esos escogidos, a quien él sabe perfectamente quién es descendiente de Israel, los ha apartado como primicia para esta gran obra. Jesús armando su ejército con los dos testigos. ¿Quiénes son estos dos testigos? Enoc y Elías. Fueron apartados. ¿Por qué son? Muchos dicen que no son Enoc y Elías. Ese es otro grave error. Sí son Enoc y Elías. ¿Por qué? Porque se les llama dos testigos. Enoc fue testigo de los juicios de la época de Noé. Por tanto, él va a declarar muchas cosas para estos tiempos. Cuando Dios lo traiga aquí a la tierra, lo devuelva a la tierra, ellos serán testigos, no testigos del viejo mundo, y Elías será testigo contra Israel. Por tanto, tiene que ser Enoc y Elías, y no pueden ser otros más bien, porque se le llama testigo, y testigo es una persona que ha evidenciado algo. Y qué mejor que Enoc y Elías, que están delante de la presencia de Dios y que evidenciaron también el poder de Dios, las maravillas de Dios cuando estuvieron en vida. Amados hermanos, cuando Jesús también venga, vamos a ver, cuando Jesús venga, vamos a 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, dice así: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Jesús, cuando venga en su segunda venida, ocurre el arrebatamiento, pero ahí mismo Jesús lo mata al impostor que se sentó en el trono allá en el templo de Jerusalén. Lo mata a este impostor. Pero ese impostor va a ser resucitado después de un tiempo. No sé qué tiempo dure, pero cuando acabe el ministerio de los dos testigos, se levanta una bestia del abismo, y este dragón lo resucita a esta bestia que se hizo pasar por Dios. Y entonces todo el mundo quedará asombrado y dirá: acá tenemos nuestro Dios, lo resucitó. Y todo el mundo quedará asombrado, y ahí lo puede usted leer en los siguientes versículos también, el 9, el 10, el 11 y el 12, que Dios le dará un poder para que crean toda esa gente malvada a ese impostor, por no haber creído ellos a Dios. Amada Iglesia de Jesucristo, yo le he compartido brevemente acerca de la segunda venida de Jesucristo. Las personas que se queden, será muy difícil que se salven, porque Jesús mismo dice en el Evangelio de San Mateo, en los siguientes capítulos, que los cristianos tibios será muy difícil que se salven. Por tanto, Iglesia de Jesucristo, ¿por qué será tan difícil? Porque Jesús le da la expresión, nótese esto por favor, quiero que note muy bien esto. Jesús les dice bien claro, capítulo 24, versículo 51. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando venga el arrebatamiento, uno se ha tomado y el otro se quede, el hipócrita, el creyente infiel, lo pondrá con los hipócritas, o sea, con la gente que vivieron una vida
apartado de Dios. O sea, la expresión va a ser como si tuvieras condenado, como si Jesús te estuviera condenando al infierno. Por eso el mundo se va a parecer un infierno. Y eso de que va a haber 3 años y medio de paz y 3 años y medio de guerra, esa es mentira. Ese es otro error que se ha enseñado en las iglesias evangélicas protestantes. No, ¿cómo va a haber paz en la tierra? Esa es una gran herejía, amada. El mismo inicuo va a salir del infierno. Si en el infierno no hay paz, no hay amor, todo es odio, aquí también se parecerá a un infierno. No va a haber paz en este mundo. Quiero que lea, interprete bien la palabra de Dios. Este mundo se va a parecer a un infierno. Unos a otros se matarán, unos a otros se comerán. Lea bien la Biblia, por favor, amada Iglesia de Jesucristo, porque paz no va a haber. Cuando sucede el arrebatamiento, la paz no va a haber. Dios va a estar aquí. No se va a ir Dios. Dios está aquí hasta el fin, hasta el final, presentando su evangelio de salvación, aún incluso. Pero será bien difícil que se salve un creyente infiel, porque Jesús le dice bien claro, también a las vírgenes, ¿no? Capítulo 25, versículo 13. Velad pues, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Entonces Jesús, dándole una expresión, porque este mundo se parecerá a un infierno, no los conozco, le dirán. Y también el versículo 30. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, este mundo se parecerá a un infierno, o será un infierno, porque ahí será, dice, el lloro, dice, y el crujir de dientes. Y le da unas expresiones, Jesús, como le dio las expresiones al mismo infierno, a los condenados en el infierno. Mira, esto no es el infierno, amada Iglesia de Jesucristo. Nosotros estamos sobre la faz de la tierra, pero Jesús se expresa como si fuera el infierno. Por eso hay que leer retenidamente las Sagradas Escrituras. Volvamos a repetir. Capítulo 24, versículo 51. Y lo castigará, dice, duramente a los que se queden, la iglesia infiel. Y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro, dice, y el crujir de dientes. Será como un infierno entonces este mundo. Pero no será tarde para salvarse aún, porque Dios dice que es misericordioso hasta lo infinito. Por tanto, Dios seguirá teniendo misericordia de estos infieles y claro, les prolongará su misericordia y la salvación. Pero la salvación va a ser muy, muy difícil. Así que, amada Iglesia de Jesucristo, yo les he compartido un breve pedazo de lo que es la segunda venida de Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo 30 al 31, que no hay dos venidas. Jesús viene por segunda vez y es única vez. Brevemente les he explicado y brevemente les voy a dar un resumen de todo lo que les he hablado. Jesús dice bien claro, el arrebatamiento es la segunda venida de Jesús. Ahí muchos hermanos se perdieron, que el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación. Están en un grave error, amados hermanos. El arrebatamiento sucede en el 6º sello y el anticristo se levanta en el 5º sello. Y los 4 jinetes son los 4 juicios de Dios que van hacia la tierra, hacia los 4 puntos de la tierra, hacia todo morador sobre la tierra. Y los que queden vivos para el 6º sello, ellos podrán irse en el arrebatamiento. O sea, en el arrebatamiento seguirán las personas bien fieles, porque les he presentado también que los 4 juicios, amada Iglesia de Jesucristo, que está en Ezequiel capítulo 14, versículo 12 al 23, viene sobre la tierra los 4 juicios de Dios, que son los 4 jinetes del Apocalipsis. Viene y Dios va a apoyar a su iglesia, pero a los fieles. Los infieles
Muchos cristianos morirán fielmente a Dios. Pero Dios guardará, dice, guardará, como dice en Ezequiel, capítulo 14, versículo 12 al 23. Si tú quieres participar en el arrebatamiento, tendrás que ser fiel como Noé. Vendrá la prueba y el fin va a ser como Noé, porque ahí dice, va a ser como Noé, va a ser como los tiempos de Job y Daniel, los tres grandes siervos de Dios. Entonces, Jesús dijo bien claro también, el fin va a ser como los días de Noé. Entonces, si tú quieres salvarte, tienes que ser fiel como Noé. Y Noé, su descripción de fidelidad era un varón perfecto, justo delante de todos los hombres en su generación. Igual también Daniel y también Job. Entonces vendrá pruebas terribles, hermanos, como Job. A Job el diablo le quitó su familia. Vendrán pruebas terribles como a Daniel. A Daniel lo pusieron en una cueva en la fosa de los 3 leones. 3, si no me equivoco, 3 leones. O sea, vendrán pruebas bien terribles donde Dios probará a su iglesia. Y como Noé, que se libró de los gigantes, que Dios lo guardó de seres inhumanos, malvados, malos. Entonces, si tú quieres participar en el arrebatamiento, amado, Iglesia de Jesucristo, tiene que ser fiel, fiel como Job. Vienen pruebas y tienes que tener paciencia como Job, porque vienen pruebas terribles. Dios viene a probar a los hombres terriblemente, y eso está en Apocalipsis, hablando a la iglesia. Dios está dando instrucciones a la iglesia, y Él es el mismo primero y el último. El que empieza el juicio es Dios, y los juicios que vienen sobre la tierra no vienen de parte del diablo, viene de parte de Dios, si no lo sabían algunos creyentes. Son los 21 juicios que vienen de parte de Dios. Por tanto, Dios empieza su juicio por su casa. Entonces los 4 jinetes son los 4 juicios de Dios que se derraman sobre esta tierra. Amada iglesia, me veo forzado a repetirle brevemente. Capítulo 24 de Mateo, versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Esta es la segunda venida. La señal del Hijo del Hombre en el cielo. Este es el arrebatamiento. Esa es la señal. Esa es la señal que Jesús le va a dar, porque nadie va a oír esa trompeta. Solamente lo oirán la iglesia fiel, los que estén caminando con Dios. Entonces, amada iglesia de Jesucristo, se van los fieles, y esa es la señal del arrebatamiento. Como consecuencia sigue, y continúa el verso, y entonces lamentarán, dice, todas las tribus de la tierra. Va a haber un lamento sobre la tierra. Todo el mundo va a llorar, todo el mundo va a sufrir sobre la tierra. Entonces vienen lamentaciones, parecerá un infierno este mundo, como les dije. El mundo se parecerá a un infierno. Tercera escena, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces, para que no quepa duda, ¿qué sucedió? ¿Dónde se fueron? ¿Qué pasó con las personas? Verán, Jesús no se irá como un ladrón que tomó y se fue y no dejó rastro. No, Él se presentará delante de todo el mundo y dirá Él mismo, yo fui, yo me llevé a mi iglesia fiel, y ahí lo verán en lo alto de los cielos. Y desde lo alto de los cielos empezará el juicio de Dios, los terribles y peores juicios de Dios como nunca jamás en la historia se vio hacia la humanidad que se quedó aquí y no quisieron hacer caso a la palabra de Dios. Verán, lo verán, para que no haya duda de que a dónde se fueron esas personas, para que no haya duda de que otro los engañe y que le puedan decir que el ovni se lo llevó y que se lo llevó otro. No habrá duda, hermanos, a lo que Dios va a hacer, de que Él se lo llevó a la Nueva Jerusalén, donde quedará arriba en los cielos, porque esa es la segunda venida. Y la segunda venida fue el arrebatamiento. Luego dice, enviará a sus ángeles
con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Jesús hace otra escena, junta a todos sus escogidos, manda a sus ángeles al son de la trompeta y junta a todos sus escogidos de los cuatro confines de la tierra, a la descendencia de Israel, para reunirlos a una gran batalla, no física, sino espiritual, de predicar el evangelio a las multitudes de almas que se han quedado, para que salven sus vidas. Y también enviará a los dos testigos que son Enoc y Elías. Amada Iglesia de Jesucristo, es así como sucede la segunda venida de Jesucristo. Una vez que Jesús termine sus juicios, recién podrá descender a la tierra para festejar las bodas del Cordero. ¿Dónde va a festejar la boda del Cordero? ¿Arriba? No. Así no va a ser la boda del Cordero. Jesús va a descender y aquí va a festejar la boda del Cordero con todos los fieles ya reunidos al culminar este periodo de la gran tribulación. Una vez todos estén reunidos, todos los fieles que han dado su vida, han sido decapitados, los mártires, todos estemos reunidos para la gran boda del Cordero. ¡Aleluya! Y empezamos el nuevo milenio. El nuevo milenio, amada Iglesia de Jesucristo, está a un paso de nosotros. No desaprovechemos, por tanto, y vivamos una vida en santidad, en cual ya está empezando, y Dios puede estar empezando ya su juicio sobre la tierra. Y va a empezar este juicio por la casa de Dios, por sus siervos. Amada Iglesia de Jesucristo, bendiciones, y conmigo será hasta otra oportunidad.